Buenas noches, hermanos. Me alegra de todo corazón poder verles, especialmente a nuestro hermano que nos visita de la congregación de San José, ¿verdad? Al hermano lo aprecio un montón. Tengo poquito de conocerlo, pero las veces que he compartido con él, bueno, mi familia sabe lo que siento por el corazón y como si tuviera años, ¿verdad?, de conocerlo, pero gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Y así todos ustedes que realmente me animan, hoy verlos, hoy nos acomodamos diferente y me gusta esa manera, porque a veces pensamos o algunos piensan que nada más el venir a reunirse es venir, escuchar la palabra de Dios y pues ahí ya pasó, pero eso es como un coaching, ¿ah? Ustedes saben lo que es eso, van a un lugar y motivan a la gente y lo llenan, ustedes pueden, ustedes son grandes, ustedes van a prosperar, ustedes pueden hacer todas las cosas y salen inflados de ese lugar. Y si ustedes le preguntan qué dijeron, pues no recuerdan, ¿verdad? Por eso la iglesia de Cristo, una de las características distintivas que nos deben de marcar o que a lo largo de los años, hermanos, nos han identificado o se nos conoce como hombres del libro. Esto quiere decir que conocemos el libro, el capítulo y el versículo en cuanto a todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y a la piedad. ¿Cómo sucede eso? Obviamente tomando notas, tratando de retener la palabra de Dios en nuestro corazón, como lo hemos estado haciendo, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales para que la palabra de Dios esté en nuestros corazones y así podamos presentar defensa de la palabra de Dios. Hoy iniciamos un nuevo curso, ha sido un privilegio para todos los que hemos podido exponer Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hemos aprendido grandes lecciones que ahí están grabadas, ¿verdad? Para regresar a ellas y nutrirse más, ¿verdad? Sacar más información que están ahí. Hoy vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, y como cristianos, hermanos, nosotros podemos vivir con gozo, podemos vivir en unidad, podemos vivir en fidelidad en Cristo, ¿verdad? Todas las cosas espirituales, todas las cosas buenas están en Cristo, aún en medio de las aflicciones. Hay muchas cosas que vamos a aprender en esta hermosa carta, hermanos, que nos van a motivar. Es cuando estábamos orando ahorita, ¿verdad? Y el hermano expresó estas palabras, ¿verdad? De que un alimento que nos traiga ánimo, que nos traiga gozo, que nos traiga fortaleza, ¿verdad? No tanto solo para saber, sino para aplicarlo en nuestra vida, está aquí, hermanos. Sí, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos es una carta de gran ánimo, una gran carta que vamos a aprender de la comunión, de lo que es la verdadera felicidad y el gozo que hay, que es estar como cristianos. Así, muchas grandes lecciones más. Por eso hoy, obviamente, vamos a ver un poquito el trasfondo de lo que es esta carta. Vamos a ver su mensaje. Vamos a conocer un poquito acerca de la ciudad de Filipos, un poquito de historia, también un poquito del establecimiento de la iglesia. Recuerde que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos un libro histórico al cual podemos acudir para aprender un poquito más en cuanto al establecimiento de la iglesia que se reunía en Tesalónica, de la iglesia que se reunía en Éfeso. Y bajo este contexto, en Hechos capítulo 16, específicamente del versículo 6 al 40, nosotros vemos el establecimiento de la iglesia en Filipos. Vamos a ver un poquito eso también. Así que téngalo ahí en mente y trataremos de dar un panorama general del capítulo 1, que es lo que vamos a estar tratando. Esta carta, si usted está tomando nota, tiene 104 versículos, cuenta con 4 capítulos. Y ¿cuál es el autor principal de esta carta?
Pablo. Bueno, el autor principal de esta carta es el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios, en este caso Pablo, ¿verdad? El autor humano que el Espíritu Santo escogió para escribir esta carta, y usted lo puede ver ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 1, y él escribe a la iglesia en Filipo, dice que los hermanos eran santos y fieles en Cristo Jesús, y hermanos que ya estaban organizados con ancianos y con diáconos. Recordemos que hemos estado estudiando o estudiamos también lo que es la organización de la iglesia y vimos los mandamientos, ¿verdad? En cuanto a los requisitos para los diáconos, para los ancianos, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, Hechos 20, 28 en adelante, Hebreos capítulo 13, 7, versículo 17, así como lo de los diáconos, ¿verdad? Que están en Primera de Timoteo, ¿verdad? Ahí mismo, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Bien, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, lo escribe en el año 62 después de Cristo. Es importante considerar un aproximado de las fechas, recordemos que son aproximados. La iglesia se establece en Hechos capítulo 2 entre el año 30, 33 después de Cristo, con poder, ¿verdad? Y cuando Pablo escribe estando en prisión. De hecho, en Filipenses capítulo 1, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta leyendo esta carta, y es una carta muy personal, una carta donde Pablo les presenta el profundo amor que él tenía por esta iglesia, de cómo esta iglesia participaba con él, ¿verdad? En la predicación del evangelio. Dice, muchas veces ustedes me ayudaron aun cuando yo estuve en Tesalónica, enviaron sus ayudas económicas, hicieron mucho por mí. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, hermanos, estando en prisión entre el año 62 después de Cristo aproximadamente, han pasado del año 30 al 62, unos 30 años, vamos a decirlo ahí, 30, 32 años. Cuando esta iglesia se establece, es en el segundo viaje evangelístico, misionero, como usted lo quiera llamar, en Hechos capítulo 16. Entonces, del año 33 al año 52, 53, que fue el segundo viaje, son aproximadamente unos 13, ¿verdad? 15 años que desde el establecimiento de la iglesia en Jerusalén con poder, ¿verdad? En Hechos capítulo 2. Entonces, vemos cómo en un corto tiempo, hermanos, una iglesia corta de tiempo, establecida con ancianos y con diáconos. Es algo que vamos a aprender mucho porque a veces se cree, ¿verdad? Que tiene que pasar años, ¿verdad? 40, 50 años para que una iglesia esté organizada bíblicamente, ¿verdad? Esto es con ancianos, con diáconos, con evangelistas, en fin. Pero el ejemplo lo tenemos en esta iglesia, hermanos. Y eso lo vamos a ver, lo voy a mencionar un poquito más adelante. Pero ahora, con respecto a la ciudad, hermanos, Filipos era una ciudad de Macedonia. Esto en cuanto a la parte norte de lo que es Grecia. Este nombre viene a darse por la persona que la fundó, esa ciudad, que fue Filipos, o Felipe, más que todo. ¿Quién fue Felipe? El padre de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande fue un conquistador, alguien fuerte de batallas del imperio griego. Entonces el nombre Filipos viene a raíz de el padre de Alejandro el Grande. Y esta ciudad, hermanos, estaba situada en una carretera que va en medio de Asia y Europa. Entonces, era una región muy rica, hermanos, una región próspera porque tenía muchas minas de oro y de plata. Entonces, en este lugar, obviamente, considerando esto, obviamente no era un lugar que estaban ellos
en necesidad. Y aparte de eso, hermanos, en Hechos capítulo 16, usted y yo podemos leer que ahí había una colonia. Déjeme decirle el texto para no... Hechos capítulo 16 mencioné específicamente y salimos a la puerta, el versículo 12. Dice que de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Las colonias, hermanos, era una parte militar romana. Entonces, el decir que eran de ciudadanos romanos, ¿verdad? De hecho, Filipos llegaba a considerarse como una pequeña Roma, ¿verdad? Y cuando se mencionaba que esta ciudad o somos romanos, eran ciudadanos romanos, pues era lo alto, ¿verdad? Era lo más grande. Era como para un hermano decir, si es herediano, dice, yo soy herediano, lo más grande. O el otro que dice, yo soy morado, es lo más grande, ¿entiende? El decir que era ciudadano romano era sumamente importante para la sociedad, De hecho, cuando el apóstol Pablo estuvo preso ahí y el carcelero llega y pues ya queda libre, le dice, ahora, tras de que me tuvieron aquí, tras de que me azotaron, Hechos capítulo 16, estoy parafraseando, me tuvieron aquí, me azotaron, me maltrataron, me mantuvieron un tiempo, ahora díganle a ellos que me vengan a sacar porque yo soy ciudadano romano. De hecho, en Filipenses capítulo 3, usted y yo vamos a leer más adelante las credenciales que tenía el apóstol Pablo y que se los hizo saber a ellos. Pero bueno, en este lugar, aparte que siempre se hace saludo o las mayores bendiciones del apóstol Pablo, gracia y paz de Dios nuestro Padre, Filipenses capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre se considera la gracia para con los gentiles y la paz, ¿verdad? Esa benevolencia de Dios, la presencia de Dios para los judíos. Sin embargo, Filipenses o este lugar, ¿verdad? Filipos no era una ciudad que tenía mucha población judía. Entonces, es necesario entender un poquito esto y vamos a ver algunas características distintivas que hay en esta carta un poquito más adelante. Pero bueno, en resumen, así a grandes rasgos, la ciudad era una ciudad que fue fundada por el padre, por Felipe, ¿verdad? El padre de Alejandro el Grande, una parte ubicada estratégicamente en medio de Europa y Asia, con grandes minas de oro. Era una ciudad rica, era una ciudad próspera, considerada como una pequeña Roma. Y bueno, obviamente por su cultura y todo lo que envolvía, estaba en una ciudad, era una parte prestigiosa, pero bueno, en ese lugar Dios permitió que la iglesia de Cristo y que el evangelio creciera y se expandiera y hubieran grandes bendiciones. Mencioné o algo que a manera de aplicación, ¿verdad? A veces nosotros como seres humanos siempre encasillamos los lugares, ¿verdad? Bueno, si uno va a X ahí, en esa zona es peligrosa, no, hombre, ahí que va a pegar, ¿verdad? La iglesia, no, hombre, ahí es difícil. O si uno va a un lugar que usted lo ve muy bonito, muy próspero, como a veces nos pasa, esta zona es una zona difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos tocado, ¿cuántas veces hemos tocado ahí puertas y que nos abran? No, dice, no, hombre, aquí nadie va a abrir porque es un lugar, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? Que tiene el privilegio de vivir en este lugar, así como la hermana, personas adineradas de este lugar. No, es un lugar muy lindo, entonces cuesta que abran. Y uno, hermanos, como cristiano se prejuicia a veces y le queremos reducir el poder al evangelio. Recordemos que el poder de Dios es para transformar, sean ricos o sean pobres, ¿verdad? Sean ricos o sean pobres.
Y el evangelio tiene ese poder. Así que en Corinto nosotros vamos leyendo usted en esa carta, usted se va a dar cuenta que ese no era un buen lugar, ¿verdad? Pero ahí Dios permitió que el evangelio se predicara y que estuviese la iglesia de Cristo que se reunía en Corinto, así como lo permitió aquí. De hecho, esta obra empezó no porque Pablo dijo, quiero ir a Filipo. Pablo tenía otra misión, pero dice que fue impedido por el Espíritu Santo y a través de una visión que él tuvo de un hombre en Macedonia, un macedonio que el apóstol Pablo vio en visión. Entonces Pablo dijo, este hombre lo que está pidiendo es una oportunidad. La oportunidad que yo tengo es el poder de Dios para transformar. Es el evangelio. Tengo que ir a ese lugar porque Dios así lo quiere y voy a ir a predicar pues el evangelio. Y Pablo aquí fue una de su primera visita en Europa. Vimos o recuerdan la mujer que le recibió ahí, que pedía, ¿verdad? Que se le abriera el corazón. Ellas estaban reunidas, estas mujeres ahí, y una de ellas llamada Lidia, ¿verdad? Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios. Estoy en Hechos 16:14, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo le abrió el corazón? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo le abrió el corazón? A través de la predicación de la palabra de Dios. El salmista, recuerden el Salmo 119, verso 130, la exposición de tu palabra alumbra. La palabra abre caminos, hermanos. Si nosotros no hablamos, va a ser imposible que una persona venga a conocer el evangelio. Necesitamos nosotros predicar la palabra de Dios para abrir el corazón. Y eso fue lo que pasó con Lidia. Recuerde que bajo este contexto, quienes estuvieron ahí fue obviamente el apóstol Pablo, estuvo Silas. Recuerdan que anteriormente en Hechos capítulo 5, que hubo una división por causa de opinión. Pablo decidió llevarse a Silas, mas no así a Juan Marcos. Y bueno, se llevó a Silas y vino Silas a padecer, ¿verdad? Con él, donde fueron encarcelados, donde fueron azotados, pasaron dificultades, pero hay alguien más que también estuvo ahí con él y fue Lucas. En el libro de los Hechos, quien escribe, recordemos que es Lucas, un investigador, el médico amado, dijo el apóstol Pablo en Colosenses 4:14, alguien que diligentemente indagó e investigó. Lucas estuvo ahí también con ellos y eso usted lo puede ver en los pronombres donde él se envuelve. Nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Vinimos, salimos, nos sentamos, hablamos. Lucas también fue alguien que hizo una gran obra acá en Filipo, junto con Silas, junto con Pablo. Y bueno, y vamos a ver más adelante a grandes hombres como Epafrodito, que también estuvo ahí predicando y haciendo la obra del Señor. También usted en lo que es el establecimiento de la iglesia no solo va a encontrar a Lidia, sino también que va a encontrar al carcelero, ¿verdad? Que hizo una gran pregunta: ¿qué tengo que hacer, verdad, para ser salvo? Una gran pregunta que él hizo ahí, y el apóstol Pablo pues le predicó a él el evangelio junto con toda su casa. Dice que creyeron en el Señor. Recordemos que el creer en el Señor es una parte por el todo. Esta es una manera, una forma de hablar, ¿verdad? Lo que se llama una sinécdoque, ¿verdad? Una parte por el todo. El creer quiere decir, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Jesús como el Señor y Salvador, fueron sumergidos en agua para el perdón de sus pecados. Y después de eso, bueno, hubieron grandes bendiciones. De hecho, usted ve que a través de la conversión de ellos es donde viene el gozo.
ellos vinieron a tener regocijo. Usted no puede tener regocijo mientras no obedezca al evangelio. No hay regocijo en una persona si no ha obedecido el evangelio. ¿Cuántas personas ahí se cae todo lo que las denominaciones dicen? ¿Cree en el Señor Jesús? Bueno, y ahora usted levante sus manos y usted ya haga esta oración conmigo y usted es salvo. Jamás, porque el texto nos enseña, bueno, desde Hechos capítulo 2 y llegando hasta Hechos capítulo 28, donde Pablo recibía a las personas y estaba en casa predicándoles el evangelio. Creían y eran bautizados, les mandaban que se arrepentían, que confesaran sus pecados y eran bautizados. Todos los ejemplos bíblicos que tenemos son de la necesidad de obedecer el evangelio, y es ahí donde viene el gozo, y eso es lo que en esta carta Pablo les viene a mostrar. Por eso un pequeño bosquejo de esta carta en cuatro de los 4 capítulos es: en primera instancia, regocijados en la predicación del evangelio, incluso al enfrentar la muerte, capítulo 1. Capítulo 2, regocijados sirviendo con humildad en el amor fraternal, capítulo 2. Capítulo 3, regocijados en las imperfecciones y en la ciudadanía celestial. Y capítulo 4, regocijados en medio de las pruebas y las privaciones. El regocijo y el gozo únicamente están en Cristo. Fuera del Señor no hay nada, hermanos. Y eso es lo que Pablo les demostró a ellos mientras vivió ahí con ellos. Esto es cuando fue y les predicó, y ahora que les escribe. ¿Qué haría tal vez usted y yo mientras estuviéramos en prisión? Pues ojalá que tuviéramos la actitud del apóstol Pablo, ¿verdad? Que escribió, dice, más bien las aflicciones y las persecuciones han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahí es donde usted ve el gozo, hermanos. Cuando entendemos que estoy en Cristo, que estoy en el verdadero, y que ni la muerte ni la vida me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si estoy en aflicción y doy ánimo, Pablo dice que los hermanos, a través de ver el ánimo, muchos fueron confortados y ellos seguían predicando el evangelio. Cuando usted ve un hermano que está desanimado, ¿verdad? Espiritualmente, en medio de las aflicciones, pues recordémosle, lea Filipenses, lea la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque si usted se mantiene y usted glorifica a Dios en medio de eso, el ejemplo suyo, ¿verdad? La gracia de Dios trabajando en su vida va a venir a ser un ejemplo para los demás. Entonces, con ese consuelo que hemos recibido de parte de Dios en medio de esa circunstancia, usted va a ayudar a otros, va a empujar a otros para que continúen la obra que Dios comenzó. Por eso Pablo, bueno, lo vamos a ver más adelante, Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra en ellos la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Dios comenzó la obra en ellos, Dios era el que estaba perfeccionando la obra en ellos hasta el día del juicio final, vamos a decirlo así, de donde esperamos al Señor, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Ahora, a manera práctica, vamos a tener algo práctico, ¿verdad? Del capítulo 1. Recordemos algunas cosas que ya hemos visto. El autor, el Espíritu Santo principalmente, guiando al apóstol Pablo. Que recuerdan un poquito de la ciudad, recuerdan que era una ciudad rica, una ciudad próspera, en medio de Europa, ¿verdad? Y lo que es la parte de Asia, una carretera pues, que tenía una carretera, ¿verdad? Donde habían muchas minas de oro y de plata. Entonces era un lugar próspero, ¿verdad? Un buen lugar. Aparte de ello, ¿qué personajes estuvieron envueltos ahí en el establecimiento de la iglesia?
en Filipos, estuvo Lidia, su casa, estuvo también el carcelero, me cuesta decir esa palabra, el carcelero, ¿verdad? Quien obedeció junto con toda su casa. Ahora, ¿qué personajes estuvieron ahí también en cuanto a la predicación, el servicio, el establecimiento de la iglesia? Estuvo Pablo, estuvo Lucas, estuvo Silas, y eso es importante de entender. Ahora, vimos lo que es el regocijo, ¿verdad? O un breve bosquejo de estos 4 capítulos. Hay gozo o hay regocijo en el evangelismo, aún en medio de las circunstancias, ¿verdad? O en medio de enfrentar la muerte. Hay regocijo sirviendo con humildad y en amor fraternal, capítulo 2. Hay regocijo en las imperfecciones y en la ciudadanía celestial. Y hay regocijo en medio de las pruebas y las privaciones. Ahora, este bosquejo también me lo había dado en la clase el hermano Willy. El propósito del cristiano, capítulo 1. Si usted lo quiere tener ahí, son las, vamos a decirlo así, las P de Filipenses. El propósito del cristiano, capítulo 1. Y ahí hay demasiado. Hermanos, con solo eso y esa lección práctica es la que he tomado de ahí. El patrón del cristiano. El patrón, ¿por qué? Bueno, por el ejemplo que tenemos. ¿Quién es el patrón? Bueno, un patrón es un ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros esa actitud, ¿verdad? Que hubo en Cristo Jesús. Cristo es nuestro ejemplo, hermano. Cristo es quien se despojó. Cristo es quien no estimó. Ese es el patrón que nosotros tenemos como cristianos si queremos el premio, que es el capítulo 3, el premio del cristiano. ¿Cuál es el premio del cristiano? La vida eterna, hermanos. Y eso lo tenemos a través de la obediencia al evangelio y a través de una vida práctica hasta que lleguemos a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto, ¿verdad? El cual es Cristo. Y el poder del cristiano, capítulo 4. El poder del cristiano está en Cristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son 4 P para que usted lo tenga ahí. Así que bajo esa P que mencioné del capítulo 1, ¿cuál era? No, el capítulo 1. El patrón es el capítulo 2. Capítulo 1, el propósito, exactamente. Y vamos a ver el propósito del cristiano, hermanos, en vivir una vida agradecida en comunión con nuestros hermanos. ¿Cuánto estamos agradecidos de nosotros estar en comunión, verdad? De estar juntos como familia. Esta es mi familia. La iglesia es mi familia, ¿verdad? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi padre? Dijo el Señor Jesucristo, bueno, el que hace la voluntad. Ustedes son mi familia. Entonces, el propósito del cristiano es que vivamos agradecidos, hermanos, en comunión con los hermanos. En segundo lugar, el propósito del cristiano es confiar en la obra continua de Cristo. En tercer lugar, el propósito del cristiano es abundar en amor en cuanto a nuestro crecimiento en el conocimiento y también en el discernimiento. El propósito del cristiano número 4 es avanzar el evangelio en medio de cualquier circunstancia. Ese es el propósito nuestro, hermanos. Somos colaboradores de Dios, edificio de Dios, labranza de Dios, y estamos para llevar el evangelio. El propósito es que avancemos el evangelio en medio de cualquier circunstancia. El propósito del cristiano, vivir para Cristo y considerar la muerte como ganancia. Vivir para Cristo y considerar la muerte como ganancia. Y el último, ¿verdad? Dejo algunos ahí, pero el último es, el propósito del cristiano es vivir como es digno del
evangelio, vivir como es digno del evangelio, y eso solamente está en el capítulo 1. Obviamente tenemos 20 minutos, vamos a leer el texto y ir sacando algunas lecciones prácticas de acuerdo a esos puntos principales. Así que vamos a leer hasta el versículo 5. Empezamos tal vez desde aquí, Byron, y ahí vamos leyendo. ¿Está bien? Un versículo cada uno y vamos dando la vuelta hasta el versículo 5. Desde el 1, ¿verdad? Sí, desde el 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando por vos, todos vosotros. Sí, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ok, entonces ahí es donde saco ese principio del propósito del cristiano, en vivir en comunión por vuestra comunión en el Evangelio. Entonces, el propósito nuestro, hermanos, como cristianos en primera instancia es que vivamos agradecidos por la comunión que tenemos unos con otros en Cristo. ¿En qué se basa la comunión nuestra? Nuestra comunión se basa en el Evangelio, en Cristo, donde están todas las bendiciones espirituales. Nuestra comunión, hermanos, recuerde que la comunión es una relación estrecha que nosotros tenemos, algo que nos identifica, algo que nos une. Y esta comunión, hermanos, no se basa en sentimientos, no se basa en lo que yo pienso, en lo que yo siento o en lo que yo creo, sino se basa en ese plan de Dios para la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo les dice que esa comunión surge porque todos hemos sido llamados a esa misma esperanza. Ustedes, filipenses, fueron llamados a esa misma esperanza a la cual yo fui llamado. Yo no soy más que ustedes, ustedes no son más que mí, somos uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros expresamos la comunión? Porque, digamos, nosotros nos reunimos acá, ¿verdad? Y a veces nos cuesta expresar esa relación estrecha que tenemos. Para mí es más fácil expresar la comunión con mi esposa porque es parte mío, somos uno. O con mi madre, ¿verdad? Que también es mi hermana en Cristo. Pero cuando venimos, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, uno dice, ¿quién es Él, verdad? O, ¿cómo yo le puedo expresar a alguien que yo no conozca físicamente, como conocí al hermano, que lo amo? Pregunta. Según Filipenses. Y yo siento que porque tenemos la misma mente en común, a mí, digamos, cuando nos ha tocado ir a visitar a congregaciones que nunca en la vida he puesto un pie ahí, cuando yo siento que estamos luchando bajo un mismo objetivo, eso para mí lo vale todo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Aunque uno no conozca a los hermanos y uno llega a ese lugar, a esa congregación, porque nos pasó recientemente y nos pasó en Estados Unidos y ahora que fuimos a Cañas, que uno llega y uno siente Son mi familia. algo que nos une y lo que nos une es Cristo y que sabemos que no importa dónde estemos, somos una familia, nos reconocemos como familia. Y ese amor que ustedes han expresado, que a pesar de que uno no tiene esa relación, ¿verdad? No conozco, no sé, pero él es hermano en Cristo. Es lo que Pablo les está expresando a ellos. De hecho, usted y yo leemos más adelante que versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en esta gracia. Pablo tiene un profundo amor
por los hermanos, y él no estuvo mucho tiempo tampoco ahí, ¿verdad? Igual como recuerdan que lo vimos anteriormente, la preocupación por Pablo en la iglesia en Tesalónica, y que estuvo también un corto tiempo ahí, pero cómo lo marca uno el saber que él es mi hermano en Cristo. ¿Cómo yo demuestro eso? Eso yo lo expreso con amor, un amor sincero, un amor puro, un amor genuino, no haciéndolo a un lado. Hay cosas que dañan a la iglesia. Vamos a decir, la iglesia es pura, santa, Dios viene por su iglesia. Daña a la iglesia es las actitudes, ¿verdad? Actitud de yo vengo a reunirme y yo no saludo a nadie. Eso es algo que me lastima a mí como miembro del cuerpo. Yo cuando llego a donde mami, bueno, cuando llego a mi casa, ¿verdad? Yo llego a la casa y mami, ¿qué hago yo? Saludar. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el día? Eso es lo que nos tiene que identificar a nosotros, hermanos, como cristianos. Nosotros venimos a este lugar a adorar. Dios nos ha dado el privilegio. Esta es nuestra casa, por decirlo de esta manera, donde venimos a adorar, y nos tiene que identificar ese sentimiento y ese amor que Pablo le está diciendo a ellos, que nos tiene que identificar a nosotros. No llegar y me siento por allá y no hablo con nadie, no, sino creo relación. ¿Por qué? Porque el evangelio a nosotros nos ha unido. El sacrificio de Cristo nos ha unido. ¿Qué nos daña? El no saludarnos, el no interesarse si alguien está enfermo, el no interesarse si alguien está sufriendo, el no alegrarse si el otro obtuvo un mejor puesto o se cambió de un apartamento a otro mejor, o no sé, en fin, hermanos. Nosotros como familia en Cristo, nos tiene que identificar esa comunión. Y esa comunión la tenemos por la gracia de Dios a través de la obediencia al evangelio. Y cuando uno ve a un hermano, alégrese. No sé si, bueno, a algunos tal vez ya les ha pasado un hermano que usted no conoce, o tal vez usted lo topó y nada más dice, no, yo me congrego, como nos ha pasado acá. Yo soy miembro de la iglesia de Cristo, no sé, en Hatillo, dice, en Hatillo, y ya es un sentimiento que está ahí, hermanos, que viene a través de la obediencia al evangelio y del saber que fuimos comprados por el mismo precio y con la misma sangre. ¿Iba a decir algo, hermana? Sí, voy a contar una experiencia de algo que me pasó con respecto a ese tema que se está hablando. Una vez estaba así en mi casa y de repente tocan la puerta, ¿verdad? Y una muchacha, bueno, es que nosotros venimos de parte de la iglesia de Cristo. Y yo, sí, yo pertenezco a esa iglesia. A veces no se crean. Sí. Entonces ya comenzamos a conversar y eso, nosotros salimos a evangelizar, usualmente salimos de grupo. Y luego de eso ya empezó a venir el resto de la gente, ya empezaron a venir hermanos que sí yo conocía, que no, ¿cómo está? ¿Qué es? Y que lo otro. Entonces fue muy fácil porque ellos estaban evangelizando, tocaron mi puerta, no sabían que yo era, ¿verdad? Y yo salí, ¿eh? Entonces como dice usted, fue de gran gozo porque uno se da cuenta primero el trabajo en común que tenemos, ¿verdad? El esparcir el evangelio. Y es bonito encontrarse gente que tiene el mismo propósito que uno, que tiene el mismo deseo que uno y que además de eso pues andaban trabajando ese día, ¿verdad? Amén. Así que yo no recuerdo muy bien, porque eso fue hace muchísimos años, pero nunca se me olvida que me tocaron los puertos. Y no recuerdo si les di agua, pero fijo sí, ¿verdad? O al menos un frasquito o algo, pero sí, fue una anécdota muy vacilona esa vez. Exacto. Gracias, hermana. Sí, a mí me ha pasado definitivamente también eso, y uno queda marcado. Yo quedo marcado muchas veces de los recibimientos que he tenido por alguien que ni me conoce, que ni nos conoce. ¿Iba a decir algo? Sí, y muchas veces eso se da sin conocerlo a uno entre hermanos, porque cuando nosotros estuvimos en Estados Unidos, yo estaba embarazada, unos hermanos nos hicieron un baby shower y recurrieron 6 horas para venir a dejarnos todos los regalos, ¿se acuerdan? Sí. Y ni tan siquiera me conocían a mí, solo sabían que éramos estudiantes de la escuela y que éramos de la Iglesia de Cristo. Entonces, vea el amor que los hermanos le pueden tener a uno sin conocerlo.
son características distintivas que tiene la iglesia de Cristo. Sí, algo muy interesante que hay que tomar en cuenta es de que hermanos en la fe es uno de los vínculos más grandes que tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, ahorita estabas hablando con tu mamá, con tu esposa, ¿verdad? Pero resulta que si ellas no fueran hermanas en la fe, ¿verdad? No se podrían reencontrar en la eternidad, ¿verdad? Porque si no son hermanas en la fe, quedarán aquí, ¿verdad? Y cuando toque la partida, pues Dios va a juntar. Pero si somos hermanos en la fe, ¿verdad? Nos vamos a reencontrar en la eternidad. Y qué bonito encontrarse allá, porque también vamos a tener entendimiento, ¿verdad? Por supuesto, qué bonito ver a mi mamá, a mi esposa, ver a mis hijos ahí, ¿verdad? Que todos estamos en un solo propósito, que es alabar y bendecir a Dios. Amén. ¿Y a qué nos lleva esa comunión? Hay muchas, ya hemos mencionado cosas prácticas, el saludarnos, el interesarnos por los otros. Y bajo estos versículos únicamente, usted ve que Pablo lo que está haciendo es, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones. ¿A qué nos tiene que llevar esta comunión, hermanos? A orar unos por otros. Y obviamente hay oraciones que hacemos, pues, y a veces no sabemos. Dios sí sabe todas las cosas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que yo oro, digamos, por la hermana Nela. Señor, bendícela en XXX, las cosas que uno normalmente ya sabe, o cosas que ya hacemos normal, del trabajo, las casas, sus ocupaciones. Pero estos espacios que ahorita mencionamos son cosas específicas, hermanos, que vea, Prilla viene para una entrevista, o sea, viene para algo serio, es algo de su trabajo, es el mantenimiento, entradas en su hogar. Entonces, como familia, yo tengo que tener que Pri va para una entrevista. Entonces, tengo que comunicarme con mi Padre Celestial y decir, Padre, mi hermana está en esta situación, ayúdala, sácala adelante, así como usted ha sacado bandera, hágase tu voluntad en la vida de ella, ábrele esa puerta si es para su bien, para su crecimiento espiritual, oremos en favor para el trabajo, no sé, que esta decisión que venga no le afecte en cuanto a las reuniones, en cuanto al servicio. Vea, hay muchas cosas que podemos orar a Dios. Y Pablo eso es lo que demuestra. Pablo les dice, yo siempre me acuerdo de ustedes en sus oraciones y oro con gozo. Me alegro por la vida de ustedes, por su crecimiento espiritual, por la vida que ustedes han llevado. Así que, hermanos, el propósito como cristianos es que nosotros vivamos agradecidos por la comunión que tenemos en Cristo. La familia de Dios es hermosa y usted y yo somos parte del plan de Dios que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado en Cristo. Dios, por medio de su gracia y a través de alguien que un día tomó esa misión de ir y predicar el evangelio, me ayudó a abrir mis ojos, a cambiar mi manera de vivir y Dios me trasladó a su iglesia. Recuerde que Dios es el que añade, Hechos capítulo 2, versículo 47, y hoy soy parte del plan de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué tan agradecidos estamos? En medio de las prisiones, Pablo escribe esto. Entonces, puede estar usted en la condición que sea, que nada le puede quitar a usted ese gozo de saber que usted es parte del cuerpo de Cristo. El propósito del cristiano, mencioné anteriormente, confiar plenamente en la obra de Cristo. El versículo 6 dice, estando persuadido de esto, la convicción que tenía Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Quién sigue leyendo? Versículo 8 al 11, ahí vamos en fila. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más
en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo De frutos de Jesucristo, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Entonces, el propósito del cristiano, hermanos, es abundar en amor, en conocimiento y en discernimiento. Ese amor, hermano, nosotros lo vamos a poder expresar cuando conocemos, hermanos, cada vez más a Dios. ¿Cómo nosotros conocemos más a Dios? ¿Cómo conocemos su obra? A través de la lectura de su palabra, hermanos. Leyendo nosotros entendemos. Entonces así vamos a poder crecer en el conocimiento, y el conocimiento de la palabra de Dios me va a llevar a mí, o sea, me va a impulsar ¿a qué? A vencer el temor, a vencer el miedo, a vencer la pereza, hermanos, a vencer todo lo que nos esté estorbando para nuestro crecimiento espiritual. Porque ese amor, hermanos, el amor cristiano crece. El amor cristiano está creciendo continuamente. El amor cristiano es guiado a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso es que el amor, la fe bíblica, hermanos, recuerde que la fe bíblica no es ciega. La fe bíblica significa considerar la evidencia, saberla, manejarla, trabajarla, practicarla. La fe bíblica no es algo que nosotros no sabemos. Es una instrucción que Dios nos está dando para que nosotros nos desarrollemos, para que su gracia trabaje en nuestra vida. Y ese amor crece por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Cuando yo leo, muchas veces yo digo, uy, gracias a Dios que yo no estoy haciendo esto, ¿verdad? A veces me pasa que yo leo y digo, tengo que hacer una oración y decir, Padre, perdón, porque estoy haciendo algo que no es de acuerdo a tu voluntad. Perdóname, necesito que me ayudes a aplicar este texto en mi vida. Estoy en esta área, estoy mal. Trabaja en mi vida para yo poder cambiar. Porque el amor cristiano lo que hace es producir en nosotros una vida pura y una vida fructífera. ¿Eso cómo viene, hermanos? Leyendo, hermanos. Leyendo, interesándose, aprendiendo, porque solo así crecemos. De hecho, desde la escuela siempre se nos dice, ¿usted quiere que le vaya bien? ¿Qué le dice? Estudie, ¿verdad? Prepárese, salga adelante. En el cristianismo es igual, hermanos. Queremos crecer, queremos desarrollarnos, tenemos que leer, hermano, la palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que tener comunión, tenemos que hablarle a otros de Cristo para que ese amor de Dios esté en nosotros, crezca en nosotros, se desarrolle. ¿Y qué produce todo esto? Hermanos, lo que produce es humildad en nuestra vida. Humildad quiere decir reconozco en mi condición, ¿verdad? Estoy ante el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y también produce servicio. Porque sin conocimiento, hermanos, no podemos dar un servicio agradable a Dios, porque hacemos muchas veces lo que pensamos y no lo que Dios espera. Necesitamos conocer más a Dios. Y voy a decir la última, hermanos. Voy a decir la última y ahí se las dejé. Ya las mencioné anteriormente, pero vamos a llegar hasta el versículo 18. Y me voy a ir leyendo yo aquí. El propósito del cristiano es avanzar el evangelio en toda circunstancia. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el petróleo y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si alguno, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda,
pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El propósito del cristiano es avanzar el evangelio en medio de toda circunstancia, hermanos. Y Pablo está enseñando que en sus prisiones y que a pesar de que estaban en esa condición, lejos de frenar la obra, otros han contribuido para el progreso del evangelio. Las circunstancias estaban difíciles para el progreso del evangelio, pero más bien Pablo dice, esto ha ayudado para el progreso del evangelio. ¿Cuántas cartas escribió Pablo desde prisión? Varias, ¿verdad? Está Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón también. Cartas que hoy, gracias a Dios, leemos y consideramos. La fidelidad del cristiano, hermanos, animó. Recuerde que lo mencioné anteriormente, versículos 13 y 14. Dice que la mayoría de los hermanos cobraron ánimos en el Señor con mis prisiones. Ahora se atreven a hablar mucho más. Cuando usted está en una circunstancia difícil, recuerde que su ejemplo va a ser arrasador, para bien o para mal. Bien, si usted glorifica a Dios en medio de la dificultad, y para mal, si usted no glorifica a Dios. ¿En qué sentido? Porque usted reniega, viene para mal y empieza a contaminar, se queja y entonces empieza a contaminar a muchos, pero si usted en medio de eso empieza a glorificar a Dios y a decir, esto ha servido, esto me está ayudando, sigan ustedes adelante, ustedes no tienen ahorita lo que yo tengo, ustedes tienen la libertad, prediquen el evangelio, yo ahorita estoy aquí, pero esto me está ayudando, estoy escribiéndoles desde aquí. Entonces, la circunstancia es como usted la vea, hermanos. Como veamos las cosas, así van a ser para nuestra vida. A veces hacemos, como dicen, una tormenta en un vaso de agua. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vamos a ver un poquito el contexto de eso más adelante. Quiero quedar ahí, hermanos, para ya no abusar con el tiempo. Le dejo esas dos para que usted las desarrolle. El propósito del cristiano es vivir para Cristo y considerar la muerte como ganancia, y el propósito del cristiano es vivir como es digno del evangelio. Desarrolle esos puntos de acuerdo a los textos que quedaron ahí, y lea este capítulo y leamos el capítulo 2, y así vamos creciendo, hermanos, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención y siempre por su participación.